Paro, impostos elevados, barrios esquecidos e unha cidade sen transporte público. Eses foron os principais temas analizados no balance que fixo esta mañá o Partido Popular de Pontevedra sobre os últimos 4 anos do goberno nacionalista. Para nosotros es un mandato perdido, es el último aliento de un gobierno agotado. 20 años, la verdad es que son muchos y creemos que Lores ya ha dado todo lo que tenía que dar a Pontevedra. Es un gobierno cansado que incluso en una situación, yo creo que de desesperación, se ha lanzado a saltarse las prohibiciones para poder presentar alguna obra en estos últimos meses, porque hasta ahora no habían hecho absolutamente nada que no fuera los composteros. Tampouco faltaron as referencias por parte do voceiro popular á falta de apoio social cara á implantación da compostaxe comunitaria e a radicalización que, segundo Rafa Domínguez, está sufrindo o BNG de Pontevedra. Que un concejal de Pontevedra rompió la foto del rey en el Parlamento gallego y dijo que no la quemaba por un problema de seguridad, que si no lo hubiese quemado. Quiero decir que hay fotos de concejales de Pontevedra con exterroristas celebrando mítines. Quiero decir que Lores apoyó en este mandato públicamente el independentismo catalán y en el último pleno apoyó el derecho a la autodeterminación de Galicia y, sin duda, este mandato, si será recordado por algo, si ha salido en los periódicos de todo el mundo, en las radios de todo el mundo y en las televisiones de todo el mundo, ha sido porque el alcalde nombró persona non grata a uno de sus ciudadanos. Con este balance, o Partido Popular de Pontevedra preséntase como única alternativa ao goberno de Lores e pon en marcha a campaña electoral de cara ás eleccións municipais.